En la capital de la República, el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, también ex candidato vicepresidencial. Don Mauricio, entrar de sopetón con temas de las finanzas del país como que no es lo más apropiado en momentos en que nosotros decíamos más temprano, ¿no? Mostrar esa solidaridad con los ecuatorianos. La verdad es que la estamos pasando bastante que mal. Y a veces a los economistas nos ven como a los periodistas también, ¿no? Como que somos demasiado fríos y no es así, ¿no? Siempre evidenciamos esa solidaridad con nuestros hermanos, sobre todo con quienes las pasan más duro. Bienvenido a esta hora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, a veces es demasiado temprano para hablar de ciertas cosas, pero creo que es importante comunicar y dar la información lo más adecuada, correcta y veraz posible. Sí, definitivamente, así es. Son las 7:05 y precisamente, ¿no? ¿Cómo se ve desde la arista, desde la orilla del análisis, ¿no? Por estos tiempos, los diversos hechos políticos que van teniendo también sus connotaciones y sus repercusiones en materia económica. Solamente para que quienes nos escuchan y quienes nos siguen a través de las plataformas digitales tengan idea, ¿no? Por hablar del tema del riesgo país. Hay situaciones, ¿no? Hay tanta la sensibilidad de la materia económica que, por ejemplo, el riesgo país llegó a bajar 200 puntos en las últimas horas, ¿no? Tras estos desacuerdos. O sea, en primera instancia se hablaba de que ya había pues toda una decisión parlamentaria para desbancar al presidente de la República. Pero luego con estos desacuerdos, más bien ha logrado menguar, entendería yo, la preocupación, ¿no? De quienes monitorean el tema económico del país desde fuera. Y en ese sentido, pues, se ha logrado esta reducción que yo creo que va de la mano también con el tema de que se normalizó el bombeo de crudo en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el riesgo país del Ecuador lamentablemente sigue siendo el tercero más alto de la región, después de Venezuela y Argentina. Y si uno ve los componentes que de alguna manera determinan este indicador, se da cuenta que a diferencia de otros países, por ejemplo el caso del Perú, en el Ecuador la incidencia de los eventos políticos en la parte económica es mucho más estrecha, mucho más cercana que lo que ocurre en el Perú. En el caso del país vecino, ellos atraviesan una situación política muy difícil, han vivido cambios presidenciales constantes en los últimos años y el riesgo del país no se ha movido y la economía sigue su rumbo y su ruta. Y eso es porque en el Perú han podido mantener una conducción económica en una en una sola dirección desde hace muchos años. Yo le diría desde el gobierno del expresidente Fujimori hasta la presente fecha y han atravesado por ese país gobiernos como Humala, estuvo Toledo, estuvo García en su segundo periodo, estuvo Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, etcétera, y Castillo que salió hace poco. Entonces, eso le da credibilidad en el manejo económico al país. Por cierto, Perú ha cumplido con sus obligaciones externas siempre, no tiene antecedentes de moratoria o default que se llama. Ese no es el caso del Ecuador. El Ecuador sí ha tenido problemas. El último default lo hizo el 2008-2009, recordará usted. Y esos antecedentes, unidos a la debilidad del gobierno, hacen que el impacto de la parte política en el riesgo país sea mucho más, como decía, mucho más cercano. Obviamente que haya una normalización de la producción petrolera ayuda, el que baje un poco el riesgo de inestabilidad del régimen del gobierno también ayuda y por eso hemos visto esta reducción de 200 puntos más o menos del riesgo país en las últimas horas. Esperemos que hacia adelante entremos en una ruta de mayor tranquilidad porque es muy volátil este indicador, así como baja, también sube. Y Claro. esto es producto de esos eventos que se suscitan todos los días, porque aquí todos los días pasa algo. O hay un problema político por un lado, o hay un problema social por el otro, o hay un problema en el gobierno. Así que siempre estamos encontrando nuevas
informaciones, nuevas noticias que obviamente terminan afectando los indicadores económicos, como es el caso del riesgo país. A manera de broma decimos nosotros que acá en el Ecuador como que no hay tiempo para aburrirse a veces, ¿no? Pero sí, tomándolo con la seriedad del caso, imagínense que hemos estado informando durante ya esta más de una hora de esta emisión matinal, nos informábamos de los efectos climáticos. Vea usted, por un lado queremos ir sacando la cabeza, pero vemos que la crudeza del invierno también nos trae un nivel de afectación que pasa factura a lo económico y que va generando también este tipo de problemas. Cuando usted mencionaba, Mauricio, el tema del Perú, ¿no? Se me venía a la cabeza lo que siempre nosotros reclamamos acá, y no solamente en materia económica, ¿no? Sino que fijar políticas de Estado, no de gobierno, sino de Estado en muchas materias, entre ellas la económica, por supuesto, ¿no? Pero eso yo creo que es lo que se ha dado en el Perú, más allá del tinte, más hacia el centro, más hacia la izquierda de un gobierno, de un mandatario, la impronta que ejerce pues cada uno de los líderes políticos, pero más allá de aquello, no es el hecho de que se van manteniendo esas políticas, esa respetabilidad, y es aquello que a su vez va generando institucionalidad que nos falta acá, ¿no? Es correcto, usted tiene ese tipo de elementos en el Perú y tiene uno más. Tiene un Banco Central muy independiente. Ahí tiene un manejo de la política monetaria, porque ellos tienen política monetaria, obviamente, y cambiaria, porque no han perdido su moneda como lo hicimos nosotros cuando dolarizamos. Y eso les ha permitido atenuar cierto tipo de choques externos de mejor forma. Fíjese que cuando vino la pandemia, el efecto rebote en el Perú fue con un crecimiento económico del 2001, porque el tema fue en el 20, del 11%. En el caso del Ecuador, caímos al 7,8 el 2020, pero rebotamos solo al 4. ¿Y eso por qué se dio? Porque en el 20 nosotros entramos en la pandemia en una crisis. Ya teníamos una crisis, no es que recién apareció ahí la crisis. Ya se venía acumulando problemas fiscales, no había reservas internacionales, no había espacio presupuestario, el endeudamiento crecía, es decir, había inclusive con reservas internacionales insuficientes, hacía que sea muy complicado meterle plata a la economía en un momento de un choque externo como fue la pandemia. En el caso del Perú, tomaron las reservas internacionales que tenían, le metieron a la economía de una u otra manera los ahorros fiscales más que las reservas, y eso les permitió rebotar más rápido que el caso del Ecuador. Entonces, eso, por ejemplo, es en este ejemplo que les cito, se ve claramente lo que es mantener una perdurabilidad, una perseverancia en la política económica que hace que el país en la parte económica se siga moviendo a pesar de los vaivenes políticos. Y tienen ahí un señor Velarde en el Banco Central, Banco de la Reserva, que se llama del Perú, que es una institución y una persona que ha puesto al Banco Central en la defensa de la estabilidad por sobre cualquier cosa, y eso ha ayudado mucho. Lamentablemente ese no ha sido en el caso del Ecuador. Entonces, esto conspira contra las intenciones que se tiene de que esto pueda permanecer. Y lo que usted decía antes es fundamental. El que podamos tener una coincidencia, acuerdos mínimos o básicos sobre ciertos temas. Y aquí no hemos tenido. Aquí el Sí, Ecuador, por ejemplo, necesita, y no es del gobierno, no es grupos políticos, es del país, del que país. requiere una reforma laboral. Pero si usted envía una reforma laboral al Congreso promovida por el gobierno, independiente si esta es buena o mala, va a ser negada por razones políticas. Y eso hace que el país se siga retrasando, se siga rezagando, y ahí tiene un ejemplo que un tema político afecta a una meta o a un objetivo económico. Claro que sí, y no solamente lo podemos ver así, ¿no? El objetivo económico que al término del día es el asunto de que si una familia y las familias más pobres pueden crecer o no pueden lograr satisfacer sus necesidades. Es increíble todo esto. 7:14 revisando la economía de en nuestro país con el ex ministro Mauricio Pozo, y Verónica Landeta tiene otras inquietudes para nuestro invitado Vero.
Economista, un poco por todo lo que ha podido hacer ese recorrido de lo que es Perú, de lo que han podido ellos separar definitivamente su política monetaria, sus decisiones económicas, de lo político, y que bien por ellos porque les ha funcionado bastante bien y pues muchos apuntan a hacer sus inversiones en el vecino país. Pero nosotros somos Ecuador y tenemos otro panorama. Y bueno, y le pregunto, ¿se puede o no se puede tener las finanzas correctas, las finanzas bien orientadas, pese a las situaciones complejas que siempre vivimos en cada tramo? Le pregunto esto porque usted también estuvo pues en el gobierno de Lucio Gutiérrez, se recuerda, como ministro también, y pues ahí ese gobierno tampoco terminó por situaciones conflictivas que se dieron, y bueno, y esta ha sido la historia del país, ¿no? Ir de susto en susto y de inestabilidad e inestabilidad. ¿Podemos definitivamente avanzar en ese ambiente? ¿Podemos superar, por ejemplo, situaciones gruesas como el tema de la reactivación económica, del desempleo, del subempleo que cada día crece más? Fíjese, en el año 2003 y 2004, cuando yo estuve en funciones públicas en el ministerio con el expresidente Gutiérrez, logramos no solamente estabilizar las cuentas públicas, sino que logramos de alguna manera absorber el buen efecto de la construcción del OCP. Y el año 2004 fue el año de mayor crecimiento económico de los últimos 40 años. El país creció al 8.7% y la inflación bajó al 1.5%, cuando el año previo, al 2003, que se inició, había tenido una inflación de cierre del 12%. Y por último, tuvimos una reducción en 2 años de los indicadores de pobreza de 6 puntos. Es decir, hubo un avance importante, no es que alcanzamos y se eliminó el desempleo y la pobreza, pero el Claro. avance fue importante. Pero si usted no tiene perseverancia y no tiene continuidad, esos resultados terminan evaporándose en el tiempo. Se había ahorrado plata, recordará usted, con el FEIREP y se lo gastó en dos patadas, como se dice, cuando el posterior presidente, al doctor Palacio, Alfredo Palacio, le puso de ministro al expresidente Correa y esa plata empezó a diluirse y terminamos sin ahorro, no solamente que sin ahorro, sino sobreendeudados, cuando el presidente Correa estuvo en funciones. Entonces, sí me parece que hay la necesidad de continuar y ciertos avances sí se pueden hacer, Claro. pero ya para reducir de manera drástica el tema de la pobreza y el desempleo, usted necesita periodos largos de perseverancia. Esto es imposible hacerlo en 2 años o en tres. Usted necesita más de una década, probablemente un par de décadas para poder atender estas necesidades. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en completar el programa que se acordó con los multilaterales del 2020 es un esfuerzo de dos gobiernos, y hay que decirlo. Se inició en el gobierno del expresidente Moreno, se pudo recibir el apoyo internacional necesario para atenuar el impacto de la crisis de la pandemia, y se lo continuó en el actual gobierno y se terminó exitosamente. Entonces, sí hay cómo hacer las cosas a continuidad, pero nos falta tanto por consensuar, por acordar, y nos falta tanto por darle perseverancia, que sigue siendo insuficiente, y crecer al 3% o al 2,5% Claro. para Finlandia puede decir que está bien, o para Suiza, pero no para el Ecuador. El Ecuador no puede darse el lujo de crecer tampoco. Necesita crecer mucho más rápido, constante, durante bastante tiempo para poder atender estas cosas. Claro, y en ese sentido de la continuidad y la coherencia de las políticas definitivamente son muy importantes. Hoy hay un gran, digamos, un gran acechador en el mundo y ese es el cambio climático. Lo hemos visto pues en estas precipitaciones invernales. El ministro de Economía y Finanzas actual ha dicho que tendrán los municipios mayor presupuesto, más de 3.328 millones de dólares para poder hacer nuevas obras. En ese sentido, le pregunto a usted también con la experiencia que tiene, ¿definitivamente es suficiente eso? Hablábamos con un vocero de la alcaldía de Guayaquil y dice que es hora de hacer acuerdos regionales porque definitivamente el cambio climático no solamente amenaza con destruir carreteras, con destruir obras que ya se han hecho por el tema de que todo comienza definitivamente a ceder, sino también en dejar en más a las personas
llevarlas a ese segmento, obviamente, pues de pobreza y mediana pobreza. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuál es el cambio definitivamente que también debemos comenzar a adentrarnos en esos temas? No solamente en el del petróleo, no solamente en el de las exportaciones, sino en esa gran amenaza que ya definitivamente la tenemos muy presente. Fíjese, el cambio climático derivado del calentamiento global que se llama, que le afecta a todo el mundo, incluyéndonos nosotros, así como los fenómenos naturales que han ocurrido, como fue la pandemia, perdón, el fenómeno de salud como fue la pandemia, o fenómenos naturales que han ocurrido, como han sido los terremotos, entre otros. Ahora tenemos también una guerra que de una u otra manera sí le afecta al país por varias vías, hace ver que los países no pueden vivir al filo de la navaja, como se dice. Los países tienen que tener mecanismos de defensa ante situaciones, primero, externas, exógenas y que no dependen de nuestro accionar. ¿Qué tenemos que ver nosotros con un problema bélico en otros países, en otras latitudes? Pero eso no quiere decir que no tengamos que aplicar ciertas normas, ciertas decisiones que nos permitan defendernos mejor, pongámoslo así, ante esta realidad. Usted había hecho referencia al asunto de los gobiernos seccionales. Fíjese algo, aquí tenemos un problema estructural en el Ecuador. Creemos que porque le damos más plata a la salud, a la educación, o en este caso, o en este ejemplo, a los gobiernos seccionales, nos va a ir mejor. Hay un problema de gestión, hay un Ajá. problema de administración de los recursos públicos terrible. Y en el caso de los gobiernos seccionales están lejos, usted no tiene de alguna manera desde el Ministerio de Economía, por ejemplo, mucha capacidad de monitoreo cercano para ver la calidad del gasto que se da. Y muchas veces ni siquiera se gastan la plata entregada. Le exigen al gobierno central de que le pasen sus transferencias que por ley tienen que recibir, pero termina muchas veces de acumular esa plata en el Banco Central en las cuentas porque no se pudieron gastar, no tuvieron capacidad de gestión. Eso pasa en los otros sectores también. Usted le da plata al sector de la salud y termina acumulada y no pueden ejecutar y eso incide en que no hay medicinas en los hospitales. Y ni Entonces, insumos. si no mejora la gestión del sector público en general, la forma del uso, si no hay un control de gasto más eficiente, lamentablemente el que le pongamos más plata a los sectores no necesariamente va a garantizar de que los resultados sean mejores. Muy amable. Un gusto siempre conversar con usted, Claro. ex ministro. Por Muchas supuesto que gracias. sí, el economista Mauricio Pozo atendiéndonos en Quito, le enviamos un fuerte abrazo a usted y a toda nuestra directa audiencia allá en nuestra querida capital de la República. Gracias por la generosidad de su tiempo. A la orden siempre, muchas gracias. Muy Son las amable. 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 minutos.